Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos sabiduría para vivir con rectitud. Leemos para memorizar Salmos 90:12. Enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Como hemos visto, la gracia de Dios ofrece el perdón de los pecados y crea un corazón nuevo en el pecador arrepentido, que ahora vive por la fe. La palabra de Dios también brinda instrucciones para una vida justa. Cumplir la ley de Dios de ninguna manera es una observancia legalista de normas, sino vivir en una relación íntima con Dios, una vida llena de bendiciones. La vida del justo no está exenta de tentaciones. A veces, el justo puede verse tentado por la naturaleza astuta del pecado e incluso caer en esa tentación. Dios permite tiempos de prueba para que la fidelidad o la infidelidad de sus hijos se revele claramente. Si los hijos de Dios prestan atención a la instrucción y la amonestación de Dios, su fe se purificará y su confianza en el Señor se fortalecerá. La sabiduría para vivir rectamente se adquiere mediante la dinámica de la vida en compañía de Dios en medio de las tentaciones y los desafíos. En mi corazón he guardado tus dichos. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia describe una vida diaria de fe como andar o caminar con Dios en su senda de justicia. Llevamos una vida de fe al andar en la ley del Señor. De ningún modo son dos caminos diferentes. Andar a la luz del rostro de Dios implica cumplir la ley de Dios. Del mismo modo, caminar en la ley del Señor implica buscar a Dios con todo el corazón. Andar por caminos perfectos es otra forma en que los salmos describen la vida recta. Conducirse sin tacha describe un sacrificio sin defecto que es aceptable a Dios. Del mismo modo, la vida del justo, que es un sacrificio vivo, tal como dice Romanos 12:1, no debe estar manchada por el amor al pecado. Una vida dedicada a Dios es también un camino perfecto, lo que significa que la persona toma una dirección correcta en la vida, que agrada a Dios. Consiste en un buen entendimiento de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y entre el bien y el mal. Ser sin tacha, guardar los mandamientos de Dios y buscar a Dios con todo el corazón son actitudes inseparables en la vida. Los mandamientos de Dios son una revelación de la voluntad de Dios para el mundo, para todos los seres humanos. Nos instruyen sobre cómo llegar a ser sabios y a vivir en libertad y también a tener paz. El salmista se deleita en la ley porque le asegura la fidelidad de Dios. Mucha paz gozan los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La imagen del tropiezo representa el fracaso moral. Enséñanos a contar nuestros días. Salmos 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La existencia humana caída no es más que vapor a la luz de la eternidad. 1000 años a los ojos de Dios son como una vigilia de la noche, que dura 3 o 4 horas. Comparada con el tiempo divino, una vida humana pasa volando. Sin embargo, aún esa corta vida está llena de trabajo y dolor. Incluso las personas seculares que no creen en Dios se lamentan de la brevedad de la vida. El Señor ha sido la morada de su pueblo en todas las generaciones. Dios refrena su justa ira y vuelve a extender su gracia. El salmista exclama: ¿quién conoce el poder de tu ira? Dando a entender que nadie ha experimentado nunca el pleno efecto de la ira de Dios contra el pecado, por lo que hay esperanza de que la gente se arrepienta y adquiera sabiduría para vivir rectamente. En la Biblia, la sabiduría no se refiere únicamente a la inteligencia, sino también a la reverencia a Dios. La sabiduría que necesitamos es saber contar nuestros días. Si podemos contar nuestros días, significa que nuestros días son ilimitados y que sabemos que son limitados. Vivir con sabiduría significa tener conciencia de la fugacidad de la vida, lo que lleva a la fe y a la obediencia. Esta sabiduría solo se obtiene mediante el arrepentimiento y los dones de Dios, el perdón, la compasión y la misericordia. Nuestro problema fundamental no proviene del hecho de que hayamos sido creados como seres humanos, sino el pecado y lo que éste ha provocado en nuestro mundo. Sus efectos devastadores se verifican en todas partes y en cada persona.
Con todo, gracias a Jesús, se nos ha abierto un camino para salir de nuestro dilema humano, la prueba del Señor. Leamos Salmos 81, 7 y 8. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Salmo 81 invierte de manera interesante el mismo acontecimiento, interpretándolo como el momento en que Dios puso en prueba a Israel. Y por su desobediencia y falta de confianza, no creyeron en el Señor. El pueblo fracasó en la prueba de Dios. La referencia a la Meriba transmite un doble mensaje. En primer lugar, el pueblo de Dios no debe repetir los errores de las generaciones pasadas. Al contrario, debe confiar en Dios y seguir su camino. En segundo lugar, aunque el pueblo fracasó en la prueba, Dios acudió en su rescate cuando estaba en apuros. La gracia salvadora de Dios en el pasado ofrece garantías acerca de la gracia de Dios a las nuevas generaciones. En Salmo 105 muestra que las dificultades fueron el medio de Dios para poner a prueba la confianza de José en la palabra de Dios acerca de su futuro. Así, el objetivo de la prueba de Dios sobre la fe de José era eliminar cualquier duda en la promesa de Dios y fortalecer la confianza de José en la conducción de Dios. El objetivo de la disciplina divina es fortalecer a los hijos de Dios y prepararlos para el cumplimiento de la promesa, como muestra el ejemplo de José. Dios requiere pronta e implícita obediencia a su ley, pero los hombres están dormidos o paralizados por los engaños de Satanás, quien les sugiere excusas y vence sus escrúpulos diciendo, como dijo a Eva en el huerto, no moriréis. Génesis capítulo 3, versículo 4. La desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino también tiende a corromper la fe de los demás. Lo que les parecía muy malo al principio pierde gradualmente esta aparición al estar constantemente delante de sus ojos, hasta que finalmente dudan de que realmente un pecado e inconscientemente caen en el mismo error, el engaño del mal camino. Leamos Salmo 141. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141 hizo una oración para pedir protección contra las tentaciones internas y externas. El salmista no solamente se ve amenazado por los planes de los malhechores, sino también se siente tentado a actuar como ellos. El primer punto débil es el dominio propio al hablar. Y el salmista ruega que el Señor vigile la puerta de sus labios. La tentación consiste también en saber si el Hijo de Dios cederá al consejo de los justos o se dejará seducir por los manjares de los impíos. El salmista describe su corazón como la principal amenaza, porque allí se libra la verdadera batalla. Únicamente la oración incesante de total confianza y devoción a Dios puede salvar al Hijo de Dios de la tentación. Salmos 141:4 describe la naturaleza progresiva de la tentación. Primeramente, el corazón se inclina hacia el mal. En segundo lugar, practica el mal. En tercer lugar, el corazón come de los manjares de los malvados, es decir, acepta sus malas prácticas como algo deseable. Del mismo modo, en Salmos 1:1, la tentación viene a impedir que el Hijo de Dios transite por la senda del Señor y lo hace andar en el consejo de los malos, detenerse en el camino de los pecadores y finalmente sentarse por los burladores, malos pecadores y burladores. No debemos ser como ellos, ni dejar que nos alejen del Señor. Los salmos describen el carácter progresivo, seductor y astuto de la tentación, lo que pone la relieve en el hecho de que solamente la dependencia total del Señor puede garantizar la victoria. Los salmos subrayan la importancia de las palabras que pronunciamos y escuchamos en medio de la tentación. Bendiciones de una vida recta. Salmos 1:1-3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. De las muchas bendiciones prometidas a quienes honran al Señor, la paz es quizás una de las mayores. Salmo 1 describe a los justos mediante la comparación de un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no se marchita. A diferencia de los impíos, descritos como paja sin estabilidad, lugar ni futuro, los justos son como un árbol fructífero con raíces, un lugar cerca de Dios y la vida eterna. Salmo 128, versículos 2 y 3, evocan las bendiciones del reino mesiánico, donde sentarse bajo las propias vid e higuera es símbolo de paz y prosperidad. La bendición de la paz sobre Jerusalén transmite esperanza en el Mesías, quien acabará con el mal y restaurará la paz en el mundo. En la Biblia se llama a la herencia de los bienaventurados una patria. Allí el pastor divino conduce a su rebaño a los manantiales de agua viva. El árbol de la vida da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para utilidad de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas planicies alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. El Nuevo Testamento coloca el cumplimiento de esa esperanza en el segundo advenimiento de Cristo y la creación del nuevo mundo. Por lo tanto, aunque los justos reciben muchas bendiciones en esta vida, les aguarda la plenitud del favor de Dios cuando el reino de Dios sea plenamente restaurado en el tiempo del fin. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.